El Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias les presenta la aventura de una intérprete en Qatar 2022. Cova Soto nos cuenta su experiencia como coordinadora de interpretación durante la Copa Mundial. Muy bien, pues empezamos. Hola, Cova, ¿cómo estás? ¿Nos quieres platicar un poco? ¿Te quieres presentar? Hola Lore, claro que sí. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Yo soy Covadonga Soto, soy intérprete de conferencias, nacida y crecida en México, en la Ciudad de México, hice mi licenciatura en el ICIT, salí en 2005 y luego regresé un año más a hacer la especialidad en Derecho Comparado. Luego, en 2008, por razones personales, me vine a vivir a Estados Unidos, donde llevo viviendo desde entonces en distintos estados. Eh, He trabajado como intérprete de conferencias desde que salí de la licenciatura en México. En México empecé, después me vine a Estados Unidos y estuve trabajando como intérprete comunitario. Saqué la certificación como intérprete jurídico en Carolina del Norte. En 2012 me fui a vivir a Monterey, California. Hice el programa que se llama Advanced Entry de la maestría en traducción e interpretación en el Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Estuve ahí un año y cuando terminé me fui a vivir a Washington, D.C., donde llevo viviendo desde entonces. Y bueno, seguí trabajando como intérprete de conferencias, aprobé los exámenes del Departamento de Estado, empecé a trabajar con ellos en sus viajes diplomáticos y en 2017 entré a trabajar como coordinadora de interpretación en la OEA. Trabajé con ellos casi 2 años y después regresé a trabajar como freelancer. Después salió otra oportunidad a finales de 2019 de trabajar como gestora de proyectos de traducción en la Oficina del Servicio de Idiomas del Departamento de Estado, donde estuve 2 años. Y luego regresé a ser freelancer otra vez. Y el año pasado tuve la oportunidad de trabajar como coordinadora de interpretación para el Mundial, para la Copa Mundial en Doha, y acabo de regresar y ahora otra vez estoy trabajando como independiente. La vida del intérprete nunca es aburrida. Muy Yo sí no bien, me puedo quejar, ¿no? qué padre. Yo creo que lo que nos emociona y lo que queremos que nos platiques más es, bueno, esto último, ¿no? O sea, yo creo que el sueño de muchos intérpretes es poder trabajar en este tipo de eventos, ¿no? El llegar a poder eh, prestar nuestros servicios de una u de otra manera en un evento de tanta relevancia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta última experiencia o cualquier otra cosa que consideres que puede ser interesante? Bueno, definitivamente tuve el privilegio, porque lo considero un privilegio, de haber trabajado en el Mundial. Se dieron una serie de factores. De hecho, les cuento un poco desde el principio porque uno cree, a lo mejor desde el otro lado se ve como que, ay, qué padre y todo es muy fácil y todo, pero no, son decisiones difíciles en la vida. Pero la primera vez que me contactaron fue en 2021. En este mundial hubo dos entidades locales que se encargaron de la organización del mundial, además de FIFA, que fue, la verdad, un gran desafío trabajar de esa manera. Entonces, una de estas entidades, que se llama Supreme Committee for Delivery and Legacy, me contactó la primera vez para trabajar con ellos. Desafortunadamente no se dieron las cosas en ese momento. Yo estaba trabajando de planta en el Departamento de Estado y no era un buen momento, no fue una buena combinación de cosas, y no se dio. Obviamente son decisiones difíciles,
me daba muchísima ilusión ir a trabajar al Mundial, pero bueno, no, uno creo siempre tiene que ser fiel a sus valores, a sus creencias y a lo que uno quiere en la vida y no dejarse deslumbrar por este tipo de cosas, que cuesta mucho trabajo. Pero algo de mí me dijo, algo dentro de mí me dijo que iban a volver. Y efectivamente volvieron, pero esta vez, la segunda vez que volvieron, no fue esa entidad, sino fue otra empresa que se creó también para organizar el Mundial. Y la persona que estaba trabajando como coordinadora de interpretación se iba y necesitaban a alguien que lo reemplazara. Fue un momento difícil para ellos porque ya estaba muy avanzado el proyecto y bueno, corrían el riesgo de que no les funcionara el reemplazo de esta persona, ¿no? Entonces también para mí era mucha presión llenar unos grandes zapatos en medio de algo que ya se llevaba trabajando desde hace mucho tiempo. El caso es que, bueno, esta vez sí se dieron las condiciones, el momento, ya no estaba yo trabajando en el Departamento de Estado y bueno, acepté. Obviamente hubo todo un proceso de contratación, hubo entrevistas, yo no era la única persona que estaban entrevistando, que estaban considerando para el puesto, pero al final me dieron a mí la oportunidad y la verdad que se los voy a agradecer siempre porque fue muy, muy interesante. Obviamente hubo muchas cosas muy difíciles en todo el proceso, irte a vivir a un país del que, o sea, casi nunca nadie había escuchado, que empacas, porque Sí, era algo temporal, era 7 meses, que terminaron siendo 8 al final, pero pues no vas a estar ahí todo el tiempo. Me dijeron que tenía que llevar ropa de oficina, o sea, que uno tenía que vestirse como yendo a la oficina. Yo tengo a veces problemas en el pie, entonces llevaba una cantidad de zapatos ridícula y echas todo lo que puedes y todo lo que se te ocurre y al final no fue suficiente o no tiene, por ejemplo, uno de los temas aquí, el clima, claro, que son detalles tal vez medio tontos, pero no. Hace muchísimo calor en Doha y yo llegué en la peor época del año para llegar, claro. que fue justo antes de que empezara el verano. Las temperaturas llegaban a los 40, 42 grados centígrados, que la temperatura en sí no era tanto el problema, sino la humedad. Era húmedo, pero húmedo, 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 como nunca lo había experimentado en mi vida. Entonces, obviamente necesitas ropa más ligera y generalmente, bueno, los trajes de oficina no son ligeros para nada, ¿no? Casi no salía, pero yo sí me obligaba a caminar a la oficina, vivía lo suficientemente cerca pues para moverme un poquito, porque si no estaba sentada ahí todo el día y definitivamente no tenía la ropa adecuada para esas cosas, ¿no? Entonces toca adaptarse y aprender cómo sobrevivir en esas condiciones tan distintas. Pero bueno, eso fue todo un tema, la empacada y al final, pues te llevaste lo que te llevaste y sobrevives con esas cosas y ya. Pero bueno, llegué y me tocó ponerme al corriente con todo lo que se había estado haciendo del proyecto. El servicio de idiomas en Q22, que es la empresa donde trabajé, era un equipo muy pequeñito. Terminamos siendo al final 8 personas. Había la jefa del servicio de idiomas, la coordinadora de traducción, yo que era la coordinadora de interpretación, una persona que se encargó de los voluntarios que trabajaron con nosotros durante el Mundial y apoyaba también en traducciones y teníamos 4 gestores o encargados del servicio de idiomas en las sedes, en los diferentes estadios. Había un coordinador por 2 estadios. Eh, Fue muy interesante porque el título de mi puesto era coordinadora de interpretación, pero yo no coordiné la interpretación, en realidad. Ok, ok. No tuve nada que ver con esa parte. FIFA tiene su propia unidad de interpretación. Ellos vinieron, ellos trajeron a los intérpretes, ellos se encargaron de toda la organización de viajes, de horarios, de todo lo que tenía que ver con los intérpretes y con la interpretación. Yo había supongo, bueno, no sé, habrá personas que sepan, habrá personas que no, pero en eventos de este tipo se divide en las etapas en planeación y en operación. Okay. Y las actividades en estas 2 distintas etapas son muy distintas. Eh, en la etapa de planeación, cuando yo llegué ya estaba prácticamente todo planeado. Eh,
y ya nada más me tocó pues ponerme al corriente y conocer a las personas con las que íbamos a trabajar. También para los que no sepan, durante el Mundial, la interpretación se utiliza para las conferencias de prensa que dan los equipos un día antes del partido y el día del partido después del partido. Y además hay otras conferencias de prensa corporativas, perdón, con el presidente de la FIFA o tenían un grupo de análisis de arbitraje que también dio un par de conferencias de prensa analizando los partidos. Todas esas conferencias se interpretaron. Y además el equipo de idiomas tenía un grupo de voluntarios que le interpretaba en la zona mixta cuando salían los jugadores del partido y ahí los entrevista a la prensa uno a uno. Nuestros voluntarios les ayudaban a veces con la interpretación a los medios de comunicación y a los jugadores. Entonces, siento que estoy hablando demasiado, pero aquí. No, cuéntanos. Sí, yo creo que es súper interesante que nos cuentes cómo fue el proceso, porque sí escuchamos, digo, que estuviste en este evento tan importante como coordinadora de interpretación y bueno, uno no se imagina exactamente que estuvieras haciendo todo esto, sino con tu puro título, yo me imagino que tú estás ahí coordinando precisamente que se monten las cabinas, que los intérpretes estén en su lugar, haciendo la organización de sus viajes y demás. Entonces creo que sí es interesante que nos cuentes. Bueno, sigo. Sí, sí me encargué de hecho de la instalación de las cabinas. Hubo partes en las que sí eran, o sea, sí tuve que ver un poco con la parte de interpretación. La sede que a mí me asignaron era el Centro Internacional de Medios, porque nosotros en el Mundial, en este Mundial hubo un centro de interpretación remota que se instaló en el Centro Internacional de Medios. Y desde ahí interpretaban todos los intérpretes a las conferencias de prensa, que las que eran un día antes del partido eran físicamente en el Centro Internacional de Medios, había 2 salas de conferencia, y los días del partido eran en los estadios. Entonces los intérpretes interpretaban con una plataforma de interpretación de forma remota todas las conferencias de prensa. Y yo llegué, como había comentado, ya que todo estaba planeado, pero me tocó la etapa de la ejecución. Entonces me tocó ver cómo la sala asignada para el centro de interpretación remota, que tenía literal paredes y piso, se convirtió en un centro de interpretación remota. Ajá. Se utilizaron cabinas que existían ya en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, que es donde se estableció el Centro Internacional de Medios, y todas las conexiones, o sea, aparecieron cables, mesas, sillas, el internet, todo lo que te puedas imaginar de la nada, pues llegó. Y obviamente había que interactuar con distintos equipos, los de la luz, los del internet, los de la plataforma de interpretación remota, los de la sede en sí, porque si había cuestiones de luz o del aire acondicionado que se estaba muy frío, que se estaba muy caliente, o muchos temas que se tuvieron que coordinar para asegurarse de que las condiciones apropiadas estuvieran ahí para que los intérpretes pudieran hacer su trabajo. Entonces, la verdad es que todo salió muy bien en términos de la instalación. Hubo un par de temas, por ejemplo, una de las cabinas nunca logró tener buen internet, o sea, obviamente teníamos Ethernet, no era Wi-Fi, y una de las cabinas se negó a funcionar. ¿Qué pasó? No lo sé, pero bueno, o sea, a mí me tocó, o sea, físicamente yo tuve que meter las lámparas a las cabinas para que los intérpretes tuvieran luz adentro, meter las sillas, asegurarme que todos los conectores de la luz funcionaran y de hecho me di cuenta que un par no servían, entonces tenía que informar a las personas adecuadas para que fueran a revisar qué era lo que estaba pasando, asegurarme de que cuando los intérpretes llegaran, por lo menos todas esas partes estuvieran funcionando y bien. Y teníamos además un centro de preparación para intérpretes que era una sala junto donde los intérpretes podían pasar tiempo cuando no estaban interpretando. Teníamos televisiones con los partidos
porque obviamente pues tenían que estar enterados de qué pasaba en el partido. Y era fascinante ver a los intérpretes ahí viendo el partido con los lentes de un intérprete, ¿no? Analizando, Sí. viendo las alineaciones, los cambios, las tarjetas, eh, los nombres de los jugadores, un montón, y todos estaban ahí sentados tomando notas. La verdad Sí. era muy interesante. No pude convivir con todos los intérpretes. Las personas que me conocen saben que de repente ando como demonio de Tasmania por todos lados y así estuve la mayor parte del tiempo, sobre todo porque eh, ya durante la operación, después de que todo quedó instalado y todo estaba bien, llegaron los intérpretes. A nosotros nos tocó, al equipo del servicio de idiomas de Q22, poner los teléfonos. Se usó una aplicación como receptor Okay. de la interpretación y nosotros configurábamos los idiomas dependiendo de qué equipo iba a dar conferencia de prensa. Algunos eran súper obvios y no había, pero tenemos que tener un montón de cuidado porque, por ejemplo, el director técnico de Irán hablaba portugués. Okay. Creo que sí, portugués. Entonces, obviamente, los jugadores hablaban farsi y el director técnico portugués. El de Bélgica hablaba español, entonces había que ponerle a él en español, mientras a los jugadores les poníamos neerlandés. Okay. Entonces esa información nos la dieron a nosotros y nosotros colocábamos los teléfonos en la mesa y configurábamos el idioma dependiendo de quién iba a hablar. Y obviamente durante la conferencia de prensa también nuestro trabajo era monitorear la interpretación, asegurarnos de que no hubiera ningún tipo de problema, que los hubo. Desafortunadamente las cosas pasan, Sí, claro. eh, entonces había que estar pendiente por cualquier cosa, cualquier problema, resolver, porque además obviamente pues esto era en vivo. Ujú. Tienes ahí la prensa, los medios de comunicación, el Centro Internacional de Transmisiones, o sea, no hay, en teoría las cosas, los problemas no deberían de pasar, pero pasaban. Claro. Entonces yo entraba y salía, subía y bajaba. Los primeros días fueron súper intensos, porque obviamente estábamos tratando de entrar en un ritmo para ver cómo funcionaban mejor las cosas, porque por más que planees, hasta no estar ahí, no estar viviéndolo y estar viendo cómo es el ritmo de todo, Sí, no sabes. no sabes. Ujú. Entonces, los primeros días fueron súper intensos, hasta complicados, muy largos. Eh, y ya después entramos en un ritmo y empezaron a mejorar las cosas eh, en la parte operativa para nosotros. Y durante esa época, alguna vez me seguían preguntando, ¿pero tú qué haces? Y yo seguía diciendo, híjole, es que no sé cómo explicarlo, es muy complicado. Todo. Algo de todo, pero un día Sí. alguien me dijo, es que tú eres ese puente de comunicación entre todas las partes que tienen que ver con la interpretación de alguna manera, ¿no? Las distintas áreas funcionales, estaba medios, estaba eh, pues toda la parte técnica, IT, luz, todas esas cosas, la unidad de interpretación de FIFA, la sede, Claro. y si había algún problema de algún tipo con alguien, yo sabía a quién avisar y con quién comunicarme para resolver ese ¿Quién tipo lo veía? de Claro. problemas. Entonces, bueno, así me lo describieron en algún momento y dije, ah, mira, sí. No, pero fíjate qué importante toda la experiencia que tienes. Por un lado, tienes la experiencia como intérprete de conferencias, ¿no? Si no tuvieras esa experiencia, no tendrías, muchas de las cosas, no tendrías el ojo, la lente del intérprete, creo que ahí súper importante, ¿no? La lámpara, la silla, todo lo que siempre necesitamos, los enchufes, todo eso, ¿no? Que es súper importante para llegar, empezar a trabajar, que los intérpretes estén cómodos, o sea, esa parte como intérprete, ese ojo, ¿no? La experiencia que tienes en la parte administrativa, el trabajo que has hecho previamente, te preparó, o sea, todo siento que muy padre porque todas las cosas que has hecho anteriormente como profesional y seguramente hasta en tu vida privada, en los deportes, que sé que siempre has sido, deportista, pues te preparó muy padre para poder desempeñarte,
pues con todo, ¿no? En este evento. Y se me hace muy padre. Lo hablas también con mucha pasión, o sea, porque sé que te gusta y que lo has disfrutado y creo que también por eso queríamos platicar al respecto, recién desempacada de Qatar. Literal. Sí, la verdad que sí hubo momentos en que me pregunté como, ¿qué hago yo aquí? Ujú, Pero ahorita que estás hablando de todo eso, por ejemplo, al principio de cuando empezó el torneo, eh, estábamos teniendo problemas con internet okey. y obviamente los teléfonos que tenían la aplicación, a veces se cortaba un poco la interpretación porque la señal del internet no era buena. Son cosas que en teoría se planean, pero a la larga, por ejemplo, estaba dando una conferencia de prensa a Qatar y fueron 3 personas, la verdad. Pero llegó Messi y no sabíamos de dónde meter a toda la gente, ¿no? Entonces, ese tipo de carga en la red, por ejemplo, estaba afectando Claro. la aplicación en el teléfono. Entonces, al principio hubo muchos problemas de este tipo técnicos con o sea, la interpretación para los clientes, ¿no? Ujú, Y había que saber identificar cuál era el problema. Si venía de la cabina, si venía de la plataforma, si venía de la claro. aplicación, si venía de cualquier otra cosa, ¿no? Y de hecho, un día tuvimos un tema que por poco me provoca un infarto, pero no hubo o sea, empezó una conferencia de prensa y no había interpretación. Y inmediatamente pude identificar, el problema aquí no es la plataforma, no es el internet, no hay intérprete. No hay intérprete, ¿qué está pasando? Okey. Entonces, o sea, luego me pregunté, ¿será que reaccioné bien? ¿Será que uno analiza ya después de lo sucedido si reaccionó como debía haber reaccionado, si Ujú, pudo haber reaccionado de una mejor manera? Pero uno hace lo que puede en el momento, o sea, tratas sí, de mantener la calma, pero la calma la puedes mantener solo tantito porque están en vivo y le están haciendo una pregunta al jugador y el jugador no entiende porque no habla el sí. idioma. Y un evento, Y un evento donde hay miles de insignificante. millones de personas viendo. Sí, así es. Entonces salí corriendo a preguntar qué está pasando y me dijeron, los intérpretes no están conectados. Bueno, fue un rollazo. O sea, se Guau, resolvió al final, tardó unos minutos que no debieron de haber pasado, que claro, no, o sea, esto fue un error y se resolvió, ¿no? Pero la gente que no sabía, y hay mucha gente, hay muchas áreas funcionales, muchas personas que interactúan con la interpretación que no entienden bien qué es lo que está pasando. Entonces, como habíamos estado teniendo problemas, por ejemplo, con los teléfonos o con el Internet, inmediatamente lo que hicieron fue ir a conseguir otro teléfono para cambiarle el teléfono al jugador. Pero eso no iba a resolver nada, porque ese no era el problema. Entonces, sí es importante, o sea, ahí fue donde me terminó de caer el 20 de no, sí, esta persona que haga esto, aunque no esté coordinado en la interpretación, claro. como que sí está coordinando, pero no como todos conocemos la palabra coordinación. Es un tipo de coordinación un poco distinta y definitivamente todo lo que había vivido como intérprete y en la parte también de administración y organización de eventos, pues obviamente ayuda, ¿no? Por supuesto. A esas cosas, sí. A verlo de esa manera. Fíjate que una de las cosas, bueno, que ha sido, súper importante para nuestra profesión de los últimos 3 años, y ha crecido muchísimo, bueno, es la interpretación remota, ¿no? Y desde que supe que lo iban a hacer, que platicamos tú y yo en lo personal y que iban a utilizar una plataforma, yo dije: "Guau, ¿no? Qué padre, van a estar los intérpretes, van a estar ahí, tienen que estar ahí", y por cuestiones prácticas era muy bueno que estuvieran en la misma sede, en la misma ciudad, pero que pudieron utilizar todo lo que ha crecido tanto en los últimos 3 años en cuanto a la tecnología, ¿no? ¿Quién nos iba a decir? Sí, y la verdad, el servicio de idiomas, la que fue mi jefa, la verdad estaba orgullosísima de lo que se había logrado con eso, porque la huella del servicio de idiomas se minimizó. Ya no había 15, a ver, también hay que hablar que este mundial fue un mundial único en muchos sentidos Ujú, y no se va a poder repetir otra vez de la misma manera, porque era un lugar muy compacto.
y te tardabas máximo 1 hora en ir del estadio que estaba más al norte al estadio que estaba más al sur. Eh, También por lo mismo se pidió que las conferencias de prensa un día antes del partido se hicieran en el Centro Internacional de Medios, porque no era complicado para los equipos llegar ahí. Moverse, claro. Estaba todo muy cerquita y la verdad que en términos de transporte, rutas y todo eso, todo funcionó maravillosamente bien. Fue impresionante, la verdad, nunca, o sea, un par de veces hubo retraso en conferencias de prensa, eh, pero considerando que hubo como 200 o más, la verdad Qué que bueno. eso es un número muy, o sea, de verdad fue un par de veces nada más. Todo empezó siempre muy a tiempo y todo muy bien. Entonces, eh, por lo que entiendo, porque yo no estuve en otras copas, pero por ejemplo en Brasil o en Rusia, que son países inmensamente grandes, y los partidos eran en ciudades distintas, las conferencias de prensa un día antes del partido se daban en los estadios. Eh, y obviamente después del partido, pues en el mismo estadio. Aquí solamente las de después del partido. Ok. Eh, pero había que instalar cabinas en los estadios para que los intérpretes pudieran trabajar, porque no había este centro de interpretación remoto, o sea, no Como, había la infraestructura ni la facilidad física para poder claro. hacer algo así. Tengo entendido, por lo que me explicaron, porque traté de empaparme de toda la parte técnica, pero sí llega a ser muy complicado, que estaban conectados a todos los estadios con cables de fibra. Oh, wow. Pero eso es porque Qatar es chiquito, ¿no? Claro. Entonces se aprovechó muy bien la oportunidad y la verdad que sí, sí fue maravilloso. Eh, Hubo temas que a mí me parecieron fascinantes. Obviamente, facilita muchas cosas tener el centro de interpretación remota, que los intérpretes estén ahí, que no se tengan que estar moviendo físicamente o corriendo de un Claro. lado a otro. Pero también hubo temas en términos, por ejemplo, de la organización, en donde había 2 salas de conferencias de prensa en el Centro Internacional de Medios, o sea, 2 salas físicas distintas. Y hubo un momento en donde empezaron a haber conferencias de prensa al mismo tiempo en las 2 salas. Wow. Y a pesar de que los intérpretes no se tienen que mover y no tenían que tener el enlace correcto porque había enlaces distintos Claro. dependiendo de la sala y dependiendo de la combinación de idiomas y dependiendo. Y hubo temas ahí. Ok. Entonces, tiene sus complicaciones la parte Sí, remota, por resuelve supuesto. mucho y sí es muy práctico. Además, por cuestiones de COVID, por ejemplo, todos los clientes, todos los periodistas, pues descargaban la aplicación en su teléfono y ya no tenías que estar repartiendo, intercambiando aparatos físicamente, te ahorrabas Súper toda bien. esa parte. Eh, Ahora, un tema que hubo, por ejemplo, solo como detalle extra, que estuvimos repartiendo nosotros audífonos porque en el equipo pensaron, ¿no? Si los periodistas no traen sus audífonos, esto va a ser un desastre. Uno piensa, todo el mundo tiene audífonos, pero no es el caso. Entonces sí se estuvieron repartiendo cosas físicas, pero bueno, a la larga cada quien estaba escuchando y era la misma aplicación para todas las conferencias de prensa, nada más escogías cuál era la que querías escuchar. Pero sí yo creo que sí se aprovechó muy bien. Eh, Creo que a muchos de nosotros nos sigue costando trabajo hacer interpretación por medio de plataformas, pero estaban las cabinas, estaban los colegas trabajando dentro de las cabinas, los técnicos estaban ahí en la sala por cualquier cosa que pudiera presentar. Eh, y bueno, estábamos nosotros también, o sea, había literal un ejército de apoyo para cualquier cosa. Cuando empezó a haber problemas con el Internet, los chavos de IT, bueno, estaban todos los días fueron las conferencias de prensa y llegaron y nos decían Coba o Mariana o quien estuviera ahí, aquí estoy para revisar y si hay algún Súper. problema, eh, y sí hubo problemas, ¿no? Y no siempre los podían resolver inmediatamente, pero estuvieron súper pendientes, súper pendientes. Y obviamente, pues esas cosas no se pueden hacer de otra manera, ¿no? Entonces, a la larga se ahorró un montón de dinero justo por eso. En algún Claro. momento alguien en FIFA, en alguna de las juntas, dijo, necesitamos cabinas en los estadios. Y todo, que a nadie le ha explicado a este señor cómo vamos a trabajar esta vez. Sí. Sí, o sea, son cambios. Imagínate cómo va a ser, digo, no me quiero imaginar aún, pero la próxima copa que vamos a estar en 3 países, hay nada que ver con, o sea, de ser compacto, como dices, va a ser Lo pues opuesto.
toda la parte norte del continente americano, ¿no? Pues ya veremos. Ahí yo creo que nos faltan 4 años y todo lo que pueda avanzar y lo que se pueda mejorar en la interpretación remota va a ser muy bueno, yo creo, Sí. para el próximo mundial. Ay, oye, pues qué padre, me encanta todo lo que nos dices. Me gustaría preguntarte algo, yo creo que es interesante para todos, ¿no? Si pudieras resumir o mencionar una, 2 o 3 cosas máximo como los aprendizajes o el aprendizaje más importante de esta experiencia, o resumir ¿qué es lo que dirías? Aprendí un montón de cosas. Resumirlo en 3 puntos va a ser un poco O complicado. bueno, Para resume, empezar, como tú quieras. porque sigo procesando todo lo que pasó y no sé, o sea, como que durante todo el mundial fue un mes completito que se hizo como, se mezcló todo es como un día muy largo, muy largo. Ajá, lo puedo imaginar. Em, pero, a ver, varias cosas y voy a tratar de ponerlas un poco en orden, pero una de las cosas que admiré mucho y que me motivaron a mí a hacer lo mismo es que la que era mi jefa no es intérprete, o sea, la que estaba a la cabeza Okey, del servicio de idiomas no es ni intérprete ni traductora. Ella había trabajado como en el área de protocolo, como jefa de protocolo para los Juegos Panamericanos y tiene muchas otras, tiene un currículum extraordinario, la verdad, es absolutamente maravilloso. Y ella llegó como jefa del servicio de idiomas. Bueno, a ver, como antecedente, trabajó en protocolo en los Juegos Panamericanos que estaban a cargo del servicio de traducción e interpretación. Entonces, okey, sí había tenido antecedentes en el área, ¿no? Pero no era intérprete ni traductora, no es. Y ella llegó y se sentó a hacer cosas que la verdad a mí nunca se me hubiera ocurrido y ahora quiero hacer. Se puso a mm, leer todos los manuales de guau, Bosch, de las consolas, de cómo funciona, o sea, toda la parte técnica, y yo la veía en las juntas hablando con los del Centro Internacional de Medios, con los del Centro Internacional de Transmisiones, con los técnicos de audio, con los técnicos de video, de cables, de conexiones, guau, de, y la verdad que tiraba baba de verla porque no es su tema. Y porque sabía más de eso que yo, a mí la verdad nunca se me había ocurrido leer un manual de cómo funciona una consola de interpretación, porque creo que estamos muy acostumbrados nosotros, o por lo menos yo no quiero hablar por todo el mundo, sí, a sentarnos, te pones los audífonos, picas el botón e interpretas. Y si hay algún problema, le hablas al técnico. Mucho de esto ha cambiado, obviamente, durante sí, la claro. pandemia, porque nos ha tocado de alguna manera ser un poco más técnicos a la Ujú, fuerza, desafortunadamente, y no es una consola, es una plataforma, es una computadora, es distinto, ¿no? Pero nunca se me hubiera ocurrido. Y sigo ahora con ese gusanito, o sea, aprendí un montón de claro, cosas que en mi vida había escuchado, ¿no? Porque además la configuración de una sala de conferencias de prensa, dónde se conectan los cables para escuchar directamente la interpretación o directamente el piso, cómo se llaman esas cajas. Me tocó a mí en algún momento explicar eso a otras personas que estaban trabajando ahí y yo decía, yo medio sé esto, pero tampoco soy experta, pero mi jefa no está y pues ahora me toca a mí saltar y todo el mundo claro, decía, sí, claro. sí, y me hablaban y me hacían preguntas y podía yo contestar al final, ¿no? Mm, Entonces, algo que me quedó muy bonito de la experiencia es saber que hay gente que no es intérprete, que sí le importa la interpretación y que sí le importa que se hagan las cosas bien. Y yo la verdad que considero otra vez un privilegio haber trabajado con ella porque hicimos un equipo muy bonito. eh, y ella además estaba muy consciente de dónde estaban sus limitaciones. Entonces, toda la parte técnica definitivamente ella me ganaba, ¿no? Pero en otras cuestiones de entender como intérprete qué es lo que se necesita y eh, cualquier problema que pueda surgir o lo que sea, ella decía, Coba, hablen con Coba, pregúntenle a Coba. Entonces, hacíamos un equipo súper lindo. Esa fue una de las cosas más bonitas que me quedó del tema. Otra fue
que de repente, pues con toda la experiencia que tengo y todo lo que he vivido y todo, ahí estaba yo en el piso conectando cables y poniendo lámparas, que luego me tocó quitar además, o sea, lo hacía yo, era mi trabajo, ¿no? Sí, sí, Y, y me gustó, o sea, no, nosotros como intérpretes de verdad tenemos tantas oportunidades de participar en tantas cosas y en tantas, no siempre, pero cuando las no, pero tenemos, sí. creo que podemos aprovecharlas y sacar lo mejor de las oportunidades. No Claro, siempre, o sea, no todo es glamour y todos lo sabemos, ¿no? claro. Todo lo que corrí, mi teléfono casi explota de la cantidad de pasos que di todos los días, llamadas que recibí donde me dijeron, Coba, están podando afuera de la sala de interpretación y yo como que están podando, los intérpretes se volvían locos porque se oía un ruido horrible, no sabían de dónde venían y porque, o sea, muchas cosas así, ¿no? Eh, que la gente me ha de haber visto salir corriendo 30,000 veces y decir, ¿hasta qué le pasa? Pero pues ni modo, ¿no? Había que resolver, Había que parar el ruido, había claro, que parar. claro. Y otra cosa que me quedó, que me dio mucha emoción cuando veía yo la aplicación de interpretación y veía una combinación de idiomas, no sé, dependiendo quién jugaba, ¿no? Pero Claro. ponte tú, y creo que no sucedió, que jugaran Corea contra Irán. El director técnico de Corea hablaba otro idioma, a lo mejor era portugués también. Entonces, bueno, no sé, el de Bélgica. El de Bélgica, el equipo de Bélgica que hablaba el director técnico español, los belgas hablaban neerlandés, con el equipo de Irán, que el coach hablaba portugués y los jugadores farsi. Entonces, y luego inglés, ¿no? Y se usó toda la combinación de idiomas. Entonces, oías a alguien hacer una pregunta en farsi y al director técnico responder en español. Esa sensación de decir, Hermoso. wow, esto es lo que hacemos, esto, y estar ahí escuchándolo y ver cómo está la interacción que fluye de una manera Qué padre. casi perfecta, obviamente, porque todo tiene sus temas, fue súper, súper, súper emocionante para mí. Eh, Aprendí mucho otra vez de la configuración de las salas de prensa, de las cosas que ponen nerviosas al área de medios. No se te vaya a ocurrir salir en cámara si no tienes por qué salir en cámara. A los jugadores, bueno, ni te les acerques porque son dioses caminando. Eh, eh, como conocer todas esas distintas áreas e interactuar con ellas en la parte de organización, me encantó, me encantó. Y Qué pensar lindo. en cosas que nunca se me había ocurrido pensar, como áreas como cleaning and waste, que son los que están encargados de limpiar los estadios antes y después de los partidos. Y, y uno cuando habla del mundial o de estos eventos grandes, pues nunca piensa en esas cosas, ¿no? Pero hay gente atrás haciendo un montón de trabajo, asegurándose de que todo el mundo tenga una buena experiencia. Y fue súper interesante aprender de todo eso. Y también me quedé pues con la alegría de que, a pesar de que no interpreté y la verdad que no tuve nada que ver con la coordinación de la interpretación en sí, eh, fui parte de y pude aportar, creo, en algo muy bonito. A la larga, como dijiste antes, yo siempre he sido muy deportista, me encantan los deportes, yo soy firme creyente que el fútbol une a la gente, Sí, pero no solo los une como espectadores, sino fue muy lindo ver todo este equipo que trabajó tan duro para que las cosas salieran bien. Obviamente hubo roces, obviamente hubo conflictos, malos entendidos, que había que saber manejar, ¿no? Pero en general fue increíble ver cómo todo embonó y funcionó en conjunto para que saliera bien. Em, es lo que se pues me ocurre ahorita. no, pues son un montón de cosas, ¿no? Y seguramente, como dices, cuando lo acabes de procesar, van a ir saliendo cosas y van a ir saliendo cosas en trabajo futuro donde vas a ir aplicando cosas que quizás ahorita no mencionas, pero que fuiste aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, mi papá siempre decía, para saber mandar hay que saber hacer. Entonces, eso que estabas comentando de tu jefa, ¿no? Que se puso a leer los manuales y cómo
eso nos enseña, ¿no? Que es importante saber qué hay detrás para en un momento dado, no tanto la parte de mandar, pero pues sí, coordinarlo, entender qué es lo que estás coordinando, entender qué es lo que están haciendo los que dependen de nosotros. Eso es importante, ¿no? Y algo Para que todos. ahorita me acordé también, que creo que es súper importante, todos estamos muy conscientes de que hay que tenemos que hacer una gran labor de educación siempre. Sí. Eso no para en ningún momento. Y es labor de educación tanto al cliente que está recibiendo el servicio como todas las personas que de alguna manera Participa. tienen algo que ver o no con el tema. Em, a la larga tenemos una responsabilidad muy grande en nosotros y no siempre tenemos esa capacidad de alzar la voz y ser, o sea, por ejemplo, los intérpretes en ningún momento tuvieron ningún contacto con nadie en la sala, con nadie. Entonces, si tenían problemas de audio, si el micrófono se oía bien, si alguna persona, no sé, estaba hablando 3 kilómetros atrás del micrófono en lugar de tenerlo pegado, y decían, por favor, alguien avísele al director técnico de España que hable más cerquita, o de Francia, que eso pasaba Ujú. mucho. Y nadie le dice nada, porque otra vez esos son dioses caminando y nadie le va a decir, disculpe, Sí. señor Deschamps, ¿puede acercarse al micrófono un segundo, por favor? Los intérpretes no lo oyen. No, les vale y nadie les va a decir. Es la verdad. Em, pero yo creo que no por eso hay que darnos por vencidos, ¿no? Y hay que saber encontrar nuestros aliados que pueden ayudarnos a hacer, o sea, a pesar de que a lo mejor los intérpretes no tenían esa comunicación directa, podían hablar con otras personas para que de alguna manera se hiciera. Y la importancia de que esa educación se haga bien y con paciencia. O sea, que no te Claro. fastidia. Ay, otra vez, no me dieron los documentos porque nunca nos los dan. A nosotros nunca les importamos. Hay muchas actitudes así. Y no, yo creo que no es el enfoque adecuado, ¿no? Hay Claro. que saber explicar por qué es importante que nos compartan los documentos, por qué es importante que el audio sea bueno eh, y seguir tratando de encontrar la manera de explicarlo que sea, que las otras personas que no tienen nada de idea de esto puedan entenderlo. Y hay muchas oportunidades todos los días para hacer eso y fue clarísimo, o sea, fue clarísimo durante toda esta copa, que es así. Wow. No, pues qué padre. Eso me encanta lo que hemos compartido antes de hoy y pues ahora en particular. Y bueno, quería yo que platicáramos acerca de algo que creo que es importante y lo hemos platicado tú y yo, ya acercándonos a cerrar, y es la importancia de pertenecer a una asociación profesional, Claro. ¿no? Platícanos por qué es importante y en un momento dado hasta parte del proceso de selección de algunos de pues, de estos, oportunidades importantes, ¿no? Sí, en algunos de estos puestos, no en todos, pero en algunos, creo que son la mayoría, uno de los requisitos es que seas miembro de una asociación internacional. Obviamente, la que conoce casi todo el mundo es AIC, porque es la asociación internacional por excelencia, pero también hay otras, o sea, está en Estados Unidos, está TALS también, que es asociación hermana, y bueno, cada país tiene sus propias asociaciones, ¿no? Y yo sí creo que es muy importante porque uno puede tener muchísimos años de experiencia y un currículum muy impresionante y todo, pero el pertenecer a una asociación valida eh, tu capacidad de trabajar en equipo, porque a la larga la mayoría de las asociaciones, para que pueda uno ser miembro, requiere de las firmas de colegas. eh, y obviamente, o sea, para poder interpretar y para poder interpretar bien se tiene que saber trabajar en equipo. Y eso es yo creo que la manera de que se hace uno miembro de las asociaciones es un reflejo de eso, que la gente te conozca, que sepan que sí efectivamente has estado, porque si uno puede tener miles de años de experiencia encerrado en una cueva y entonces, cómo puedes confirmar que sí esa persona efectivamente sabe trabajar en equipo y está haciendo las cosas bien? Pues a través de una asociación. Pero además las asociaciones eh, ejercen una labor muy importante en términos de educación a los clientes.
esparcir la voz, apoyar a los miembros de la asociación en cuanto a educación continua, que es importantísima, y ampliar conocimientos en general. O sea, hay muchos temas ahí que creo que son súper importantes, pero en una profesión que a pesar de que sí es conocida, pero al mismo tiempo no tanto, la única manera que tienen las personas que contratan de confirmar que efectivamente, no la única, porque a lo mejor puedes conseguir alguna carta de Claro, recomendación de claro. alguna agencia o algo así, ¿no? Pero qué mejor que el respaldo de todo un gremio a través de una asociación. Y sí, o sea, en varios trabajos ha sido un requisito ser miembro de una asociación de intérpretes. Sí. No, y que en muchas ocasiones incluso es hacer comunidad, ¿no? Durante la pandemia, a mí en lo personal, una de las cosas más bonitas fue que se empezó a hacer más activa la comunidad dentro de mi asociación profesional, que es el CEMIC, ¿no? Y lo he visto, ¿no? Lo he visto, conocido colegas de otras asociaciones, e incluso una asociación hermanándose con otra y uniéndonos, creo que, aparte de esa como estrellita o validación, recomendación profesional, también en lo personal nos ha dejado mucho. Absolutamente, sí. Importante. Y bueno, quisiera hacerte una última o preguntarte algo, y para cerrar y poder después dar oportunidad a que te hagan preguntas. Es si tú pudieras darle un consejo a quienes están empezando en esta profesión, ¿cuál sería? Yo Uno o les 2. recomendaría que digan que sí a las oportunidades que se presenten. Obviamente, debo hacer énfasis, hay que tener cuidado cuando se nos ofrecen oportunidades de interpretar específicamente cuando estamos empezando, eh, no aceptar cosas que están fuera de nuestra capacidad, ¿no? Por supuesto. Como intérpretes, porque tenemos una responsabilidad con nuestros clientes, con los oyentes, con todo el mundo. Y si yo no sé absolutamente nada de arquitectura y en realidad ni me gusta, o sea, no decir que sí a todo, no me refiero a eventos Claro, claro. específicos de interpretación. Eh, pero mi carrera ha dado un montón de giros que nunca, jamás en la vida me esperé. Eh, yo hice la maestría con conciencia de que si quería crecer yo mi carrera y si quería llegar lejos, iba a ser un requisito. Y efectivamente, sin maestría, la mitad de los trabajos que he tenido no hubieran sucedido. Yo sé que Claro. no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso, sobre todo porque en México no hay tantísimas opciones. Ujú, Pero algo que tomar en cuenta es que todavía tiene validez, no validez, tiene peso más bien ujú. eso. Y la primera vez que me hablaron para decirme, oye, ¿te interesa este trabajo de planta? Y yo, levantarme a la misma hora todos los días. Claro. Reportarle a una jefa, madre de Dios, pero yo sí. Y dije, "Ah, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y así he terminado donde he terminado. Entonces, uno, siempre decimos, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre hay oportunidades, pero a veces creo que lo decimos de dientes para afuera sin saber bien qué es lo que estamos diciendo. Yo soy ejemplo con patas de qué significa eso. Entonces, estén atentos a oportunidades, a experiencias, eh, tanto en lo profesional como en lo personal. Y a veces da mucho miedo, no es fácil. Yo sé que muchas personas piensan que lo que acabo de hacer en Doha es el trabajo de los sueños de todo el mundo, pero es difícil. O sea, no sé si es para todo el mundo. Hay muchas condiciones, dejas a tu familia, estás muy sola. Obviamente creé muchas amistades que han sido hermosísimas y que voy a llevar en mi corazón siempre, pero al final del día estás en un lugar donde no tienes a nadie más y 8 meses es mucho tiempo y el trabajo es duro y te encuentras también con algunos topes o cosas que te frustran y que quisieras que fueran distintas y tú no puedes hacer nada y hay que saber también callarse. Entonces, eh, es verdad que no es para todo el mundo, pero
probar o sea, intentarlo es Claro, lo menos que podemos hacer y para decir definitivamente esto no es lo mío. O sea, yo, por ejemplo, me fue muy bien gestionando proyectos de traducción, aprendí un montón, pero definitivamente no es lo que yo quiero hacer, no me hace feliz, ¿no? claro, Em, y así poquito a poquito puedes ir identificando qué es lo que a ti te hace feliz, qué es lo que a ti te funciona. Pero no tener miedo a probar esas cosas, a hacer contactos, a hacer preguntas, a llamarme a mí, a Lore, a otros intérpretes que claro. ya tienen ahí un rato. Y el camino de todos es distinto, ¿no? Pero eso que dijiste de la comunidad es importantísimo. Em, Guiarse con la experiencia de otros para encontrar nuestro propio camino. Yo no sabía que esto era un sueño para mí, yo no sabía que llegar a trabajar, la verdad que mi cabeza estaba en otro lado Otro lado. completamente. Y ya que estaba ahí dije, Guau. bueno, yo no sabía que esto ni existía, pero wow, ¿no? Sí, 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 sí. Em, entonces, pues eso, No, y aviéntense. claro, no, totalmente. Y es que sí, o sea, no sabías que eso existía porque, pues, este tipo de eventos, la copa en particular, pues nadie se pone a pensar en esa parte, ¿no? Y es una parte tan importante que involucró, bueno, pues tú nos has escrito, involucra a tantas personas y bueno, y tiene pues también una repercusión importante, ¿no? Alcoba, pues muchas gracias. Eh, Cerramos esta parte, pero pues vamos a dar oportunidad para que te hagan preguntas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, con muchísimo Bien. gusto. Terminó bien y terminó con un mensaje importante acerca de las asociaciones. Les quiero presentar a Alma Lazo de la Vega. Ella es la vicepresidente del Colegio Mexicano de Intérpretes. Ella va a estar moderando las preguntas. Aquí ya tenemos algunas preguntas. Entonces, Alma, te paso la palabra. Claro que sí, hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros otra vez. Voy a leerle, Coba, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Puedes Nos prender tu...? Sí, está ahora sí. prendida, estoy junto a ti en mi Sí, ya te vi, pantalla. ya te vi. Y Lore también. Lore creo que está, todavía no prende su cámara. Pero bueno, voy empezando. Es que em, hay unas preguntas que... Es decir, ya contestaste, dice, ¿cuál fue el mayor? Hola, Coba, Jimena Higuera, pregunta, ¿nos platicas cuál fue el mayor reto en esta experiencia? Bueno, creo que ya lo dijiste, ¿no? Aparte de la tecnología y la cantidad de lenguas, ¿o quieres agregar algo ahí? Algo que quisiera agregar, sí, fue el haber interactuado con gente de tantas partes distintas del mundo. Hay muchos temas ahí culturales. Cuando uno está organizando un evento, no es lo mismo estar trabajando con colegas mexicanos todo el tiempo que con gente de Azerbaiyán, de Rusia, de Brasil. Todo el mundo tiene formas distintas, modelos de comunicación distintos y es un reto de trabajar así. Yo casi no trabajé con catarís. Sí había un catarí, por ejemplo, en el equipo de la sede donde yo trabajaba, que era súper buena gente, pero, pero otras personas sí trabajaron con catarís y eso pues es un desafío grande. Sí, me imagino. Igual, Elsa Muñoz, gracias por tu pregunta. Dice, Coba, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste con los intérpretes? Gracias perdón, no dije hace rato, gracias a todos por estar aquí, por sus preguntas y gracias Lore por invitarme al CEMIC, por invitarme a compartir con todos ustedes mi experiencia. Y como había mencionado, yo no trabajé directamente con los intérpretes. Ujú. De eso se encargaba la unidad de interpretación de FIFA. Entonces yo en realidad no tuve ningún problema con los intérpretes. O sea, un par de veces sí tuve que ir a hablar con ellos cuando hubo crisis, el día que estaba la podadora prendida, que no era una podadora, estaban limpiando con un compresor de agua fuera del centro de interpretación remota y los intérpretes por poco se mueren. Y otra vez que hubo ese problema que no había intérpretes, pero no era cuestión con los intérpretes. Yo, la verdad que ellos no me reportaban a mí, yo no hice nada de su coordinación ni de su organización, así es que no, ahí no hubo ningún tema. Claro, hubiera sido muchísimo, ¿no? Aparte.
Después de todo lo que ya tenías que hacer, ¿no? Sí. No me puedo imaginar. Otra pregunta de Esmeralda Morandeira. Dice, ¿te gustaría participar en algún otro evento deportivo similar? Sí, definitivamente. Fue una muy Definitiva. bonita experiencia, sí. A ver, te mandan muchos saludos. Gracias por contar tu experiencia con tanta frescura. Saludos. Dice aquí Coba, tu trabajo en el, Ernesto pregunta, tu trabajo en el Departamento de Estado, ¿nos podrías contar un poco cómo funciona el sistema de intérpretes ahí? Claro, el Departamento de Estado tiene la Oficina del Servicio de Idiomas, que tiene su sección de traducción y su sección de interpretación, y tienen intérpretes y traductores de planta, pero la mayoría de los intérpretes con los que trabajan son intérpretes independientes, Ok. que han aprobado los exámenes de interpretación del Departamento de Estado, y el Departamento de Estado tiene 3 niveles de interpretación: el nivel de enlace, el nivel de seminario y el nivel de conferencias. Los intérpretes que trabajan en nivel de enlace y de seminario generalmente trabajan para un programa que tiene el departamento se llama International Visitor Leadership Program, y en este programa el gobierno de Estados Unidos invita a expertos en distintas áreas de todo el mundo, expertos líderes. Puede ser cualquier cosa que se les ocurra: bomberos, fotógrafos, artistas, jueces, administradores, comunicólogos, periodistas, y vienen a Estados Unidos y se reúnen con sus contrapartes en el tema para intercambiar información, experiencias, mejores prácticas, y para conocer a Estados Unidos, lo que de verdad es Estados Unidos, no estas imágenes que nos venden en la televisión o Hollywood o los anuncios. Y nosotros, los intérpretes, viajamos con estos grupos, los acompañamos. Los intérpretes administrativos se encargan de la parte administrativa, ayudan con el transporte, asegurarse de que lleguen todas las personas a tiempo a las citas, confirmar las citas, cualquier otro problema que se presente con los visitantes. Los intérpretes de seminario interpretan esas reuniones, generalmente con equipo portátil, y también apoyan a los intérpretes administrativos porque son un equipo que viajan con el grupo. Y los intérpretes de conferencias trabajan en conferencias en, en el estilo tradicional, con cabinas, consolas y todo, ¿no? Pero Ok. haya contestado la pregunta. Sí, claro que sí, perfecto. Otra pregunta de Josebet García, ¿cómo influyeron las diferencias culturales en la experiencia? Fue muy interesante, no sé cómo influyeron, pero definitivamente abren los horizontes, porque, no sé, a lo mejor estás pensando, o sea, si un mexicano me hubiera hablado de cierta manera como me estaba hablando un azerbaiyaní, me hubiera enojado, ¿no? ¿Qué formas son esas de hablar? Claro, Y, y no iba por ahí la cosa. exacto. A veces sí, a veces sí, no, tampoco. A veces podemos achacar ciertos problemas a cuestiones culturales, cuando eso, pues, es una justificación que no debería hacer. Pero eh, yo creo que eso te abre más la mente a entender que hay otras maneras de hacer las cosas, y de respetar esas otras maneras, y de tratar de hacer equipo em, con mente abierta, siempre. Perfecto. A ver, nos dice Ernesto que se encuentran con nosotros muchos intérpretes jóvenes con mucho entusiasmo por la profesión, que personalmente creo que en México tiene un gran nivel y del cual tú eres ejemplo perfecto, sin hacer menos a nadie. ¿Qué les puedes decir a nuestras nuevas generaciones de profesionales de interpretación oral y de lengua de señas? Bueno, que si tienen sueños, vayan a por ellos, y que los sueños cuestan mucho trabajo. Nadie llega Así es. lejos sentadito viendo Netflix. Em, Aunque si le ponen subtítulos cuando ven en los otros idiomas que están trabajando, sí ayuda. Em, pero hay que ¿Por trabajar, hay qué? que trabajar. O sea, si ¿Cómo que? estás aprendiendo francés, si estás viendo Netflix y ves un Ok, show en ok, francés y le pones subtítulos, sí ya, ayuda en tu objetivo de interpretar mejor el francés. claro. Pero
los sueños no se van a cumplir así solitos. Exacto. Hay que trabajar súper duro, hay que tener una gran red de conexiones, de contactos, tener siempre la mente abierta, nunca creer que ya hemos dejado de aprender o que ya aprendimos todo lo que nos hacía falta, porque el mundo nos puede sorprender muchísimo. Así es. Y bueno, no sé, eso es lo primero que se me viene a la mente. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, voy a hacerte una pregunta más acá y luego, ay, híjoles, que acá hay una bien larga. Había una más cortita arriba, Alma. Sí, estoy Ok. viéndola. Esa te voy a preguntar y luego no sé si dar chance para unas 2 preguntas, si alguien las quiere hacer en vivo. Dice, ¿hubieras preferido que interpretar en el Mundial en lugar de coordinar o definitivamente no cambias la experiencia que tuviste? Yo no cambio la experiencia que tuve, la verdad. Me gustó muchísimo. Y eso es parte de lo que hablaba también cuando estaba platicando con Lorenia, de encontrar esas cosas que nos gustan o que no nos gustan o que creemos que son para nosotros, ¿no? Yo disfruté muchísimo estar en la parte de otra vez, coordinación es porque era el título, pero en la parte de organización, esa Sí, adrenalina, incluso todas las veces que odié salir corriendo para resolver un problema, lo disfrutaba. Y haber llegado ahí antes, haberme quedado hasta después, y aprender de tantas áreas tan distintas, conocer tantos colegas. O sea, tuve una exposición mucho, mucho mayor de la que hubiera tenido si hubiera ido solamente a interpretar, solamente, no quiero decir eso, pero, o sea, si claro. hubiera ido de intérprete no hubiera tenido esas experiencias. Y me encanta interpretar y lo disfruto muchísimo. Pero esto fue una experiencia increíble, la verdad que sí no lo cambiaría. Claro, por supuesto. A ver, Félix Figueroa aquí habla de que, que la FIFA no para, ¿no? Que va a haber un montón de el Mundial Femenino en Australia, luego la sub, etcétera, etcétera. Dice, en términos del servicio de interpretación, que ojalá lo apliquen en estos eventos, ¿crees que es posible que te contraten de nuevo? ¿Aceptarías o preferirías ir como intérprete? Bueno, como mencioné, yo no estaba contratada por FIFA, yo estaba trabajando para el comité organizador local. Y FIFA tiene su unidad de interpretación y la gente que trabaja en la unidad de interpretación de FIFA vive y trabaja en Zúrich, en Suiza. Ujú. Y trabajan los intérpretes que trabajan para FIFA son intérpretes independientes, son freelancers y tienen su lista de intérpretes que están avalados por ellos. No sé cómo se llega al roster, la verdad, de FIFA, no tengo esa información. Efectivamente hay un montón de eventos y contratan intérpretes todo el tiempo. No, la verdad no creo que me vayan a contratar como intérprete porque otra vez la relación no fue con FIFA, fue con el comité organizador. Claro, Eh, sí me gustaría en algún momento si se diera la oportunidad de trabajar como intérprete en alguno de estos eventos, definitivamente sería una experiencia que me gustaría tener claro. también. No por decir que me encantó ir en el puesto que fui y que hubiera, o sea, que no hubiera querido interpretar. Quiero decir que no quiero en un futuro interpretar. Claro que sí, me encantaría también hacerlo. Claro, claro. Una pregunta más aquí. Eh, Dice Irma Blanco, pregunta, ¿para estos eventos proporcionan algo sobre diferencias culturales para evitar malos entendidos o conflictos, incluyendo señas, entre otras cosas? Sí, cuando llegamos, todas las personas que llegamos, bueno, esto nos dieron a nosotros en la empresa. Yo no sé, por ejemplo, si le dieron esta información a la gente de FIFA que llegó después o no, pero nosotros que íbamos a estar ahí bastante más tiempo, sí nos dieron una lista de ejemplos de ropa apropiada, por ejemplo, para ir a la oficina, no llevar los hombros descubiertos o no cruzar las piernas cuando estamos en una junta o no enseñarle la planta del pie a la persona de enfrente porque es una falta de respeto allá. De señas que nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a hacer y para ellos es una falta de respeto, significa otra cosa. Claro, Ya se me olvidaron, la verdad, qué horror, pero tengo las hojitas. Entonces sí a ver, nos dieron una hoja y ya depende de cada quien si lo lees o no, pero
yo siempre trato, aunque no siempre lo logro, de sí informarme, de sí leer, y sí nos proporcionaron esa información. En la entrevista me preguntaron varias veces, ¿qué opinas de venir a trabajar al Medio Oriente? ¿Alguna vez has estado acá? Eh, me preguntaron también, por ejemplo, que cuál era uno que era algo que en mis experiencias laborales, alguna experiencia que no me hubiera Ok, gustado o que me costara trabajo, y yo mencioné que me costaba mucho trabajo eh, tener gente poco profesional en el equipo. Trabajar con gente que no es profesional a mí me cuesta muchísimo trabajo. Y la pregunta que me hicieron fue, ¿y qué tal que eso que tú consideras que no es profesional es algo cultural de esa persona? Y yo, uy, sí, pues entonces tampoco me gusta, pero ahí es donde hay que tener la mente abierta claro, y sí. y la flexibilidad, Y la claro, flexibilidad, claro, y sí, decir, y conocer nuestras propias limitaciones y por qué creemos que está pasando eso, y a lo mejor lo estamos nosotros interpretando así cuando no habría por es, qué interpretarlo así, ¿no? Y el problema exacto, somos nosotros, no los demás. Siempre el problema somos nosotros, no los demás, pero bueno. claro, claro. Oye, preguntan aquí, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Las quieres compartir? Claro, cuento que Facebook casi nunca me meto, ¿Qué tienes? casi ¿Instagram tengo más? Instagram, creo que estoy Ujú, como Covita Soto en Instagram. ujú, ok, Ahorita lo pongo. ujú, Y tengo LinkedIn también, estoy como Covadonga Soto. ok. Y ya no tengo TikTok, no hago videos. ¿Con qué tiempo, no, hijo? Bueno, entonces, como les decía, dos preguntas más para no quitarle más tiempo a Covadonga. ¿Alguien quiere levantar la mano para hacerle una pregunta en vivo? Por favor, si alguien, déjenme ver si veo a alguien. O si quieren abrir su micrófono. Ya los pueden abrirlo, Lorenia, ¿sí? Pueden abrir su micrófono si quieren hacerle una pregunta a Covadonga o les da pena. Aquí te agradecen muchísimo, Coba. Mil gracias por la charla. Georgian, Esmeralda, em, pues mucha gente. Déjame ver. Gabriela, Laura Sanfelice, qué maravillosa experiencia. Nadia Mendoza, gracias por compartir. Ana Cortés, que qué interesante. Sí, muchísimas felicitaciones. Y entonces no veo a nadie que haga preguntas o que haya levantado la mano. Creo que no. Gracias a ustedes por acompañarnos y por escucharme hablar tanto tiempo, por su paciencia. Bueno, pues antes de que terminemos, muchas gracias a ti, Coba. Y Lorena, si puedes abrir tu micrófono, por favor, para que nos compartas pues las últimas palabras sobre tu entrevista con Coba y sobre todo lo que pasó entre ustedes. No, claro que sí. No, pues un gusto. Mira, fue una plática entre amigas, un poquito, pues con intención, obviamente, ¿no? Porque ya habíamos platicado ella y yo. Tuve la oportunidad de estar con ella antes de la Copa. En septiembre estuve por allá con ella en Qatar y platicamos acerca de su experiencia y quedamos en hacer algo cuando ella regresara, ¿no? Ujú. Para compartir, porque ella estaba ya súper cargada de energía, con muchas cosas, seguía aprendiendo, seguía compartiendo cosas y me contagió de esa emoción y queríamos compartirlo con todos ustedes. Ella estuvo Pues, de acuerdo, muy generosa y bueno, pues pues muchas ese es el gracias. Muchas resultado. gracias. Esa fue una excelente entrevista. Gracias. Y la verdad nos encantó poder transmitirla y poder hacerla parte de nuestro acervo de videográfico. Muchas gracias, Coba. Gracias, Lorenia. Gracias, Alma. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Y si tienen alguna duda, por favor, ya saben dónde encontrarnos en CEMIC, @intérpretesdeconferencias.com.mx. Y les agradecemos mucho por venir. Gracias. Buenas noches. Gracias, Coba. Gracias, Lorenia. A todos. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, fue Después, un no, perdón. gusto. Perdón, no, ya. No, iba a decir, No, después la no. vamos a subir a la página del colegio Así es. de YouTube en unos días, entonces ahí la van a poder ver nuevamente, o Exacto. los que se la perdieron.
No, gracias a todos. Buenas Sí, noches. gracias a todos por conectarse. Gracias. Nos vemos.